pero también son entendibles, aunque yo no los comparta, ¿no? Si de lo que se trata es de hacer añicos la unidad nacional, qué mejor que hacer historias nacionales, ¿no? Evidentemente no es una lucha de 800 años todo el día batallando, sino que hay momentos de estancamiento, hay momentos de retroceso, por ejemplo con la época de la potencia que tiene Almanzor. Bueno, claro, todo el mundo que tiene un proyecto expansivo, o bueno, en el caso de López Obrador no es expansivo, pero bueno, en el de Marruecos es evidente que lo es, pues busca en el pasado legitimaciones. Hombre, restaurar España, claro, es difícil pensar que don Pelayo tenía la idea esa de restaurar el reino godo. Esa es mi tesis, ¿no? Que ya una vez que han avanzado echan la mirada atrás y se dan cuenta que pues el primer freno o la primera chispa de todo lo que ocurre después la localizan en Covadonga. España se construye frente al Islam. Esa es una tesis polémica, pero yo creo que acertada. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa y pueden ver que nos encontramos aquí, sí, con la estatua de Don Pelayo, el héroe de la Reconquista, el héroe de la restauración de la cristiandad en la península. Y he elegido este sitio porque hemos hecho una entrevista a Iván Vélez gracias a su nuevo libro La Reconquista, que ya va por esa tercera edición, gracias a Esfera de los Libros que lo publicó. Y quiero decir que vamos a ver una entrevista en la que vamos a hablar de Don Pelayo, vamos a hablar de la batalla de Covadonga y también vamos a ver más cosas acerca de este periplo histórico. Así que les voy a dejar aquí la entrevista, no olviden suscribirse, no olviden darle a like, compartirlo, porque todo esto ayuda muchísimo a que Trincheras Ocultas siga llegando a mucha más gente. Muchas gracias. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa que me hace muchísima ilusión presentar porque estoy aquí con Iván Vélez, ya que ha escrito este libro que tengo por aquí en mis manos, publicado por la Esfera de los Libros, Reconquista, la construcción de España. Es un libro llamado a despertar controversia y lo primero de todo vamos a preguntar a este experto, a este divulgador, como es Iván Vélez, que por cierto tuve la oportunidad de tenerle en el canal cuando todo comenzó. Y ahora estamos aquí 2 años, yo creo, y medio después. Muchísimas gracias, Iván, por concederme esta entrevista. No, gracias a ti por la atención que le has prestado a mi trabajo, vamos. O sea, yo agradecido yo. Tercera edición ya, ¿no? Me comentabas del libro. ¿Por qué crees que tu libro está teniendo tan buena aceptación? Bueno, una aceptación hay que tomarla con cierta cautela, no es un superventas, pero bueno, que se reedite un libro pues es buena señal, ¿no? Señal de que al menos hay un público interesado. Yo creo que el libro pues probablemente despierta interés porque realmente ahora mismo un debate en torno al término y la propia idea de reconquista. Un debate ya abierto, bastante enconado en redes y yo creo que eso es lo que ha facilitado cierto interés en esta obra. Yo creo que ese es el motivo, vamos. Vamos a comenzar ya, Iván, porque como no te quiero quitar mucho tiempo, vamos a comenzar con la primera pregunta de todas. Vamos a ir directos al grano. Para ti, que es una pregunta que le suelo hacer a todos los entrevistados, ¿cuándo surge España como nación? Bueno, es una pregunta muy difícil de responder. Es una pregunta que además exige una teoría de la nación. Yo me adscribo a la clasificación que hace bueno de nación histórica, nación política, nación étnica previa, ¿no? Entonces, bueno, yo la tesis que mantengo es que la nación histórica española se construye en este periodo histórico, valga la redundancia, llamado Reconquista. Es ahí donde fraguan las estructuras de las que somos, en la que se cementa la España actual, ¿no? Evidentemente, además, sobre un trasfondo o un ideal gótico que no se, por eso digo la construcción de España, ¿no? Que no se lleva a cabo. Es un modelo que se tiene, que está latente como trasfondo, pero que evidentemente no se consuma. El 2 de enero de 1492 no se restaura el reino godo, por más que en las crónicas de Alfonso III el Magno se hable de ello, pero bueno, opera como una especie de ideal y el desarrollo de ese modelo pues cristaliza esa nación
histórica llamada España, que además tiene bueno, pues una dimensión imperial y universal. O sea, que esa sería un poco mi visión de todo esto. No lo sitúas en un hecho concreto, por así decirlo. Por ejemplo, Pedro Insúa lo sitúa con Alfonso X el Sabio. No llegas a ver una fecha concreta, ¿no? Lo adscribes más a un periplo, ¿no? Hombre, yo he leído el libro de Isua, por supuesto, un libro muy recomendable, como todos los suyos, pero bueno, yo creo que es difícil precisar un momento, digamos. Alguna vez me lo han preguntado, ¿no? Y claro, es que yo no encuentro una respuesta precisa para esa pregunta. Yo creo que es un proceso en el cual hay diversos giros, diversas modulaciones, diversas transformaciones, pero no acabo de poder precisar una fecha. No por una razón, porque la idea de imperio, que además en Alfonso X, y yo por supuesto lo trato, he de decir que muchas citas son comunes en ambos libros, como es lógico y normal porque es el material del que disponemos. Aunque se hable de la idea de imperio ya estaba antes. En fin, yo no soy capaz de precisar una fecha, la verdad. Según te he estado escuchando en entrevistas, uno de los motivos también del libro es porque se cumplen 1300 años de la batalla de Covadonga. ¿Qué veracidad le puedes dar a esta batalla? ¿Piensas que la tiene? Sí, no, yo en No. el libro sí que afirmo que existe. De hecho, además doy las dos versiones, la perspectiva musulmana y la cristiana. Evidentemente, cada una barre para su terreno. Lo que yo digo, quizás sea un poco lo que tú has interpretado, ¿no? Es que la batalla de Covadonga cobra valor de manera retrospectiva. Es decir, si la batalla de Covadonga, el hecho de armas de Covadonga, como queramos llamarlo, no hubiera si después de ese hecho de armas no se hubiera producido un avance de los focos norteños cristianos, que retrospectivamente ven que el origen de ese avance puede estar localizado ahí, pues sería bueno, pues una batalla irrelevante. Pero esa es mi tesis, ¿no? Que ya una vez que han avanzado, echan la mirada atrás y se dan cuenta que pues el primer freno o la primera chispa de todo lo que ocurre después la localizan en Covadonga. En la magnitud de la batalla, pues es difícil precisarla, es difícil precisarla. Hay especialistas que, bueno, pues que tampoco son capaces de determinar las cifras, porque evidentemente los relatos de esa época pues tienen unos componentes providencialistas absolutamente constitutivos de los mismos. En fin, son visiones también completamente enfrentadas que desde el lado del vencedor las cifras del oponente o la magnitud de la derrota son menores y viceversa. Entonces, bueno, yo sé que afirmo que existe esa batalla y lo que digo es que evidentemente soporta mucha carga mítica, pero que de forma retrospectiva pues es como cobra esa verdadera dimensión fundacional de algún modo, ¿no? ¿Y el motivo, por ejemplo, de Pelayo realmente fue el restaurar a España o cuál fue realmente el motivo de esto? Claro, es difícil pensar que don Pelayo tenía la idea esa de restaurar el reino godo. O sea, sí que es cierto que él pues estaba vinculado, él era un espatario. Hay varios motivos, ¿no? que explican o que tratan de explicar lo que ocurre. Unos tienen que ver con el aumento de la carga tributaria, otros con el matrimonio de su hermana con un caudillo musulmán. En fin, es difícil pensar pues que Pelayo fuera consciente de que ahí se iniciaba la restauración de España. Pero bueno, cierto es que la reelaboración de aquellos hechos, pues ponen en su boca una serie de intenciones que apelan a esa unidad perdida, a ese mundo perdido del reino. Pero evidentemente es imposible saberlo porque tendríamos que encontrar un documento que no existe y ya digo, las crónicas se hacen ciertamente bastante después. Y volviendo un poco ahora para atrás, ¿qué elementos pudieron facilitar la invasión musulmana de la península? Las calzadas romanas sería uno de ellos. Se podría decir que gracias a don Pelayo se inició la restauración de la cristiandad. No sabemos si realmente en esa batalla de Covadonga quería restaurar España, todo esto no lo sabemos, pero podemos observar aquí en Covadonga cómo la paisajística
podemos ver lo montañoso que es todo, es súper montañoso, es muy complicado conquistar este territorio. Y es que voy a dar un dato: el Imperio Romano no construyó calzadas para conectar Asturias con el resto de la península, por eso fue tan complicado para los musulmanes llegar a esta zona. Podemos ver cómo sí que tenían esas calzadas a la hora de conquistar toda esa península, pero no encontraron estas calzadas, estas facilidades logísticas para llegar a Asturias. Es muy interesante todo este tema porque todo comenzó aquí, todo comenzó en el reino de Asturias. Ellos fueron aglutinando los reinos del norte cristianos, fueron reagrupando la cristiandad y gracias a esto estamos donde estamos ahora mismo. Hombre, el elemento logístico fundamental serían las calzadas romanas. Yo además aprovecho para recomendar que la gente visite el canal de Isaac Moreno, que explica muy bien lo que es una calzada romana, explica muy bien la velocidad de comunicación que permitían estas vías. Y cierto es que además que parece ser que las calzadas estaban en un estado relativamente practicable y desde luego pues fueron unas vías de penetración muy fáciles para las huestes musulmanas que entran aprovechando, como bien sabido, una crisis en el mundo godo, pues inherente a las luchas de poder que había en torno al trono. Porque hay una cosa, a lo mejor quizás en los colegios, en las universidades, a la hora de tratar este periplo histórico, quizás se tiende a pensar mucho en simplificar los hechos, cogerlo con etiquetas, cristianos contra musulmanes muchas veces, pero en cuanto a la invasión musulmana de la península, también hubo pactos, ¿no? Con lo que llegaron a entrar. Sí, hubo pactos. Claro, estamos hablando de un mundo pues, que de algún modo ha colapsado, el mundo por luchas intestinas visigodo. Lo que sí que es cierto es que son pactos, esto lo ha analizado mucho Yeyo Balbás, Vesga Marroquín, son pactos que evidentemente vienen propiciados o determinados por la violencia con la que entra este contingente musulmán, religión por supuesto incompatible con el cristianismo. De hecho ellos hablaban de politeístas en relación a los cristianos. Claro, cuando uno lee la crónica mozárabe y las crónicas más cercanas al momento de esta invasión, pues evidentemente hablan de unas acciones muy crueles, muy violentas, y eso de algún modo pues facilitaría el hecho de que algunos condes visigodos dirían, pues vamos a intentar pactar antes de que nos toque lo que le ha pasado al vecino. Bueno, yo en el libro recojo el pacto de Teodomiro, convertido luego en Tudmir, ya una vez coranizado, y bueno, pues ahí lo que se dan es una serie de facilidades para que ese poder continúe, pero es verdad que luego con el paso del tiempo pues se diluye. Hay otro caso también que es el de los Banu Qasi ya en la zona del Ebro y de Aragón, que permanecen durante más tiempo con un poder local de algún modo conservado, ¿no? Sí, hay pactos, pero bueno, yo creo que lo que hay es un proceso muy clásico de expansión imperial, porque los imperios, aunque nos parezca que son poderes absolutos, pues tienen unas limitaciones. Eso, evidentemente, por hacer una extrapolación, lo que hacen los españoles en el Nuevo Mundo es algo similar. No todo es conquista, no todo es batalla. Es más fácil llegar a un acuerdo con, con el poder local que te permita mantener esas estructuras, porque la sustitución total es imposible. Volviendo a 2 años y medio atrás, me acuerdo todavía de una declaración que hiciste que a mí me impactó porque nunca lo había visto así, pero realmente, por ejemplo, cuando se trata el tema de América, se tiende a pensar que el indio era algo neutro. Quizás aquí en la invasión musulmana se tiende a pensar igual, que el musulmán era algo neutro. Claro, son simplificaciones muy habituales, ¿eh? Pensar, pues el indio es una cosa homogénea y, como tú dices, neutra, o el musulmán son todos iguales, o incluso también viene inducido por los mapas, ¿no? Los mapas de la conquista pues te ponen una mancha de un color, otra de otra, que va avanzando hacia el sur la cristiana y va disminuyendo la andalusí. Claro, dentro del colectivo musulmán había una gradación y había diversos colectivos. No es lógico, normal, ¿no? Estaba el componente berebere y el componente árabe, por simplificar todavía también, ¿eh? Esto también es otra simplificación. Y de hecho, la fitna o guerra civil que se da entre estos dos grupos, a su vez formados por otros subgrupos, favoreció también, volviendo un poco a lo que hablábamos antes de Covadonga y la expansión por la meseta norte hasta el Duero más o menos,
favoreció los intereses cristianos, porque la pelea era interna también, porque no eran todos exactamente iguales, aunque profesaran la misma fe, pero bueno, pues había, ya digo, una estratificación o diversos colectivos que también se acaban enfrentando. ¿En qué momento podríamos situar, Iván, que los reinos cristianos se dan cuenta que quieren restaurar la cristiandad y volver a recuperar todos los territorios perdidos? ¿Hay un momento clave que se podría decir que es aquí cuando realmente vuelven a tener esa noción de volver a recuperar los territorios? Hombre, como declaración de intenciones, yo señalaría las crónicas de Alfonso III el Magno, cuando se habla de la restauración de España. De algún modo ya está apelando a un conjunto, a un colectivo, a una unidad, a un objetivo final, pues que con la ayuda de Dios y evidentemente con las armas se tiene que llevar a cabo. A partir de ahí, pues se va reelaborando constantemente todo ello. Evidentemente no es una lucha de 800 años todo el día batallando, sino que hay momentos de estancamiento, hay momentos de retroceso, por ejemplo, con la época y la potencia que tiene Almanzor, pero el objetivo más o menos se mantiene durante todos estos siglos, sin perjuicio de que hubiera luchas de poder en el mundo cristiano y coyunturales alianzas. Pero por poner un punto de partida, es que claro, esto de buscar el momento es casi imposible. Yo recuerdo un día una conversación con mi hermano Mario que ya le dije, oye, pues mira, España se funda del día tal a tal hora. En fin, entendámonos, ¿no? A lo que me refiero es que es muy difícil de precisar con exactitud. Hoy estamos acostumbrados a tenerlo todo completamente eh, fijado en el tiempo, pero claro, estamos hablando de momentos en los cuales la documentación es escasa, se ha perdido gran parte de ella, hay componentes en los textos que no solamente son de carácter historiográfico, sino, por supuesto, propagandístico, por supuesto, religioso, y bueno, es muy difícil, ya digo, señalar con exactitud. Pero bueno, de momento podemos decir que en las crónicas que se dan en ese momento, en el cual ya hay una especie de prefiguración de un imperio, está ese objetivo final y a ello se tiende. Y de hecho, además, en el libro recojo algún ejemplo, hay algún rey que incluso en su testamento otorga tierras que están todavía por conquistar. Es decir, hay una especie de teleología que, bueno, pues busca el objetivo este de volver al orbe cristiano y al poder de los hispanos, los españoles, aquella tierra pues que en un momento dado fue desposeída, bueno, y toda esta terminología que se utiliza, ¿no? Fue forzada, fue robada, fue todo ese tipo de cosas. He de admitirte, Iván, que de tu libro he sacado un montón de vocabulario que me lo he apuntado todo porque había muchísimos términos que realmente no manejaba y me ha servido para aprender. La esfera de los libros te realiza este encargo, claro, comentas que la documentación es muy escasa. ¿Cómo lo recibes? Porque no sé si es un año lo que tienes para escribirlo. ¿Cómo recibes esta noticia? Sí, bueno, no me acuerdo muy bien, 13 meses, 14, no sé, o 15 meses, por ejemplo, sí, fue escaso. Bueno, pues lo que intentas es en un conjunto limitado de páginas, pues tampoco puedes hacer ahí una infinidad, pues que quepa todo lo que tú consideras que tiene que, pues lo que haces es intentar tener una estructura mmm, que abarque el periodo de tiempo, que lo explique, sobre todo que lo explique, y lo que sí que he intentado es hacer algunos saltos temporales eh, para no hacer un libro estrictamente de historia positiva, es decir, fecha, batalla, batalla, fecha, matrimonio. No, no, he intentado incorporar el aspecto mítico que me parece que es fundamental pues, cuando se habla de este periodo de tiempo. Y el uso ideológico que se hace también, por supuesto, durante aquel tiempo de algunos temas y también en nuestro presente, es decir, o en un presente muy cercano. Por ejemplo, el Cid, que es el gran héroe de la Reconquista, aunque ahora probablemente esté cancelado por motivos ideológicos actualísimos, pues todos los poetas del 27 lo reivindican unos para llevárselo a su terreno. Por poner un ejemplo, Federico de Urrutia, en un romance que tiene un poeta falangista, le pone una camisa azul, anacrónica, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque ve en él unos valores compatibles con los suyos, ¿no? Pero luego Rafael Alberti, que está exiliado, ve el destierro del Cid como una suerte de exilio paralelo al suyo. Y entonces se identifica con él. Es decir, que lo que he intentado también, Ujú. o por ejemplo hablar de Don Julián y Goitisolo, o bueno, otros ejemplos de cómo pues algunos momentos históricos
porque lo que desde luego yo no he hecho es coger una máquina del tiempo inexistente y viajar a esos mundos, o a esos momentos, sino que he cogido los documentos a los que he tenido acceso y con eso elaboras, ¿no? Pero bueno, me ha parecido que era interesante añadir esta serie de factores eh, porque es un asunto vivo y de hecho la polémica que se está desatando lo demuestra. No tenía pensado esta pregunta, pero porque a la hora de narrarme esto, realmente tu libro es un libro muy riguroso. Y yo creo que quizás los problemas que pueda haber cuando, por ejemplo, Pérez Reverte se pone a tratar temas de esta índole, quizás es a la hora de tratar de querer pintar un mundo idílico para poder atrapar al espectador, al lector en este caso. Quizás veo esa diferencia, ¿no? Clara, el poder utilizar, por ejemplo, como hace Pérez Reverte a veces, exagerar momentos extraños o momentos perjudiciales en la historia de España, exagerarlo para atrapar al lector. Quizás es esa diferencia, ¿no? Que puedo ver entre esto. A él le va mejor que a mí, de todos modos. Sí. No, bueno, yo es que creo, a ver, yo trato de hacer ensayos lo más rigurosos posibles, y otra cosa que lo consiga. De hecho, en las reediciones siempre encuentras alguna errata que tratas de corregir, incluso porque al teclear, pues se te puede ir un número, ¿no? Yo trato de ser riguroso como es lógico, pero luego es que además yo pienso que muchas veces darle la palabra a los propios protagonistas es más que suficiente. Es decir, a veces la crudeza con la que narran los testigos o los cronistas del momento es mucho más, pues yo diría, más profunda que la que uno pueda darle en su propia narración. Volviendo al tema este que decías antes de los vocablos así que te pueden llamar la atención. Es que yo creo que es importante utilizar terminología a veces de la época, porque te acerca mucho más a esa realidad. Aquí entraríamos en la cuestión espinosa de si los sinónimos existen o no. Eh, es que las palabras, todas ellas, aunque muy parecidas, aunque pertenezcan a un mismo campo semántico, añaden matices muy concretos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, el término homiciano, claro, ya te remite al homicidio. Eh, bueno, pues ya te dice un rasgo característico de ese individuo, ¿no? Más que delincuente. Delincuente sería una palabra mucho más amplia, más imprecisa. Homiciano, pues es evidente que todo el mundo lo entiende. Entonces, yo creo que las propias crónicas, me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Que por qué no hago novela histórica. Yo es que a mí me parece que las propias narraciones, que tienen también mucho de novelesco, cuidado, cuidado con eso. Cuidado porque no todo el mundo, o sea, las crónicas o relaciones, como se quieran llamar esos documentos, tenían un fin ideológico, crematístico, buscando fama, buscando gloria, ocultando cosas, pues ya tienen una dimensión literaria lo suficiente como para que sea un material que se pueda presentar casi intacto en algunos momentos. Luego tocaremos un poco más la figura del Cid porque me gustaría también hacerte otra pregunta al respecto, pero antes me gustaría preguntarte si hubo realmente, porque ahora desde la izquierda se suele decir mucho, ¿hubo realmente convivencia de las tres religiones en Al-Ándalus o todo esto sí que es un mito? Pues tiene mucho de mito. O sea, yo diría que lo que hubo es cohabitación. Mm, Compartían un espacio menguante en el caso de las minorías, es decir, en el caso de los cristianos en el Andalus, los mozárabes, pues ya sabemos que muchos de ellos se fueron del paradisíaco al Andalus, se fueron al tosco mundo cristiano, qué curioso, ¿no? ¿Qué decir de los judíos, ¿no? Pues que estuvieron sometidos a muy numerosos vaivenes. Yo esto lo analicé en un libro anterior titulado Torquemada, el Gran Inquisidor, y eran pues a veces masacrados, a veces usados para los aspectos más desagradables de aquel mundo. En fin, no hay más que ver también, siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? Los fueros, el tratamiento que se da en los fueros, pues si un cristiano mata a un judío o un moro y viceversa, es decir, la asimetría es total. La carga impositiva, ¿no? Que tenían que soportar, las limitaciones que había. Entonces, bueno, yo pienso que está que hay una visión muy romántica de aquel mundo, sin perjuicio de que hubiera pues algunos individuos, algunas familias muy bien conectadas, pero el día en general
creo que hay una visión demasiado idílica respecto a aquella época. Yo estoy más por la idea de la cohabitación conflictiva en gran medida. Iván, como experto en la leyenda negra, que fuiste uno de los pioneros en luchar contra la leyenda negra, en América, ¿qué rasgos podrías ver si es que ves alguno de leyenda negra aquí en la Reconquista? No sé si tienes algún paralelismo o algo que hayas descubierto. A ver, vamos a ver, yo creo que la leyenda, o sea, perdón, que la Reconquista se presta tanto para la leyenda negra como a su reverso, que es la leyenda rosa, ¿no? Ujú. Y creo que son visiones excesivas sobre ese tiempo. Yo lo que hay que hacer es intentar, pues, analizar con el mayor rigor y el mayor nivel de desprejuiciamiento cuando uno aborda esos tiempos. A ver, la leyenda rosa, pues nos vendría a decir, ya lo acabamos de decir, nos vendría a señalar al andaluz pues como un mundo de sensualidad, poesía y demás. Bueno, pues lo siento, pero no. Quizá en algunos concretísimos ámbitos pudiera darse, pero bueno, hay que decir del factor, que lo he incluido por eso mismo, ¿no? El factor de la esclavitud tan importante, ¿no? ¿Qué hay que decir de los eunucos? Bueno, esa figura que está ahí y que no era por gusto precisamente ni por autodeterminación, era por otras razones mucho más duras, ¿no? Entonces, bueno, pues ver en Al-Ándalus todo eso, pues yo creo que es meternos, zambullirnos en la leyenda rosa. En leyenda negra, pues sería ver el mundo cristiano pues como un mundo absolutamente oscurantista, ¿no? Pues frente a la tolerancia y el lirismo de Al-Ándalus aparecería la intolerancia, incluso la suciedad corporal de los cristianos. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Yo creo que lo que hay que hacer es intentar matizar al máximo, cosa que es difícil, también porque los propios materiales de que disponemos dan unas visiones edulcoradas de la posición desde la que se hace. Pero bueno, es que esta es la pura realidad del mundo de la historiografía, que no es una ciencia dura y que está sometida a una carga subjetiva pues enorme. Entonces lo que hay que hacer es intentar, pues bueno, moverte con cierta prudencia, ¿no? Porque ¿cómo ha podido influir, por ejemplo, el uso político de este periodo? Por ejemplo, el uso político de Pelayo, el uso político del Cid. ¿Crees que esto, más que nada, lo que ha hecho es distorsionar todo lo que... y ya incluso ha creado un complejo, incluso para respaldar la historia de España como para el otro extremo? Bueno, en España, eh, por lo menos en los dos últimos siglos, casi diría yo, ha habido una polarización creciente, ¿no? Hay una polarización creciente que además con la estructura autonómica que lo que busca es una especie de configuración de protonaciones que supuestamente eh, se cristalizarían en esas estructuras para luego federarse. Bueno, todos estos procesos que ya sabemos han venido acompañados habitualmente por la confección de unas historias que se ciñen a las fronteras, en realidad frontera sería casi un exceso, pero bueno, a los límites autonómicos, buscando pues una especie de historias nacionales ajustadas a ese territorio. Los efectos yo creo que son devastadores, pero también son entendibles, aunque yo no los comparta, ¿no? Si de lo que se trata es de hacer añicos la unidad nacional, qué mejor que hacer historias nacionales, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en ese proceso es en el que nos hallamos ahora mismo. Y claro, como la reconquista es, en cierto modo, en gran medida, yo siempre utilizo mucho la idea o la imagen del polígono de fuerzas, un polígono de fuerzas cuya resultante nos conduciría a una unidad con todas las peculiaridades y singularidades propias de toda nación histórica, no solo España, toda, pues claro, es que eso es inasumible desde algunas sectas antiespañolas que todos financiamos. ¿Tienes alguna predilección, Iván, una vez hecho el estudio por algún personaje en concreto, alguno que te haya llamado la atención sobremanera, que no lo pensabas o antes ya lo tenías y lo has reafirmado con el estudio? Mm, bueno, más o menos, no tengo ninguno así favorito. Sí que es verdad que he introducido la figura de Bernardo del Carpio por su poderosísimo simbolismo. Eso sí que lo puedo decir, ¿no? Me parece que, y además es un ejemplo palmario de lo que venimos hablando en esta conversación, ¿no? Como el pasado no existe, lo que existe es un presente al que afloran
una serie de componentes y lo de Bernardo del Carpio pues aflora con todos los conflictos con Francia, ¿no? Y a mí eso me parece interesante. Hay también paralelismos muy interesantes en la historia, ¿no? El tema este de las espadas, ¿no? El simbolismo de las espadas, ¿no? El simbolismo de cómo Carlos I va a Aguilar de Campo a coger la espada de Bernardo del Carpio y cómo Fernando de Antequera lo que hace es coger la espada de Fernando III, como si fuera una especie de Excalibur hispano, ¿no? Y bueno, pues bueno, detalles de ese tipo, ¿no? Bueno, Iván, llegamos ya casi al término de la entrevista, así que te voy a hacer preguntas ahora rápidas. Estás respondiendo muy sintéticamente, así que van a ser perfectas. Porque la primera va a ser, ¿el Cid español fue un mercenario? ¿El Cid español fue mercenario? No, ¿Algo? yo creo que fue un hombre que tuvo que ajustarse a sus circunstancias. Aquí me voy a poner un poco orteguiano, ¿no? Entonces, la única posibilidad que tenía era, me parece además, si no mal no recuerdo, que es buscarse la vida, ganarse el pan, ¿no? Y el ganarse el pan en ese mundo era la única vía posible para un hombre de su condición. No olvidemos que estamos en el antiguo régimen, era esa. Al-Ándalus tiene más elementos romanos que musulmanes. Te escuché decir en una entrevista, lo sigue sosteniendo, claro. Lo sigo sosteniendo. Ujú. Bueno, lo sigo sosteniendo y se sostiene solo si uno va al registro arqueológico. Entonces, Ujú. bueno, lo que pasa es que evidentemente, pues hombre, la fuerza de la Alhambra, de la Giralda y demás, que además son elementos muy potenciados en el romanticismo, volvemos otra vez a lo anterior, no se puede negar, pero yo creo vamos, si hiciéramos habría que hacer ese trabajo, ¿no? Las cartas arqueológicas de todos los municipios de Andalucía, hacer una tabla y ver cuántos vestigios romanos te salen y cuántos andalusíes te salen. Yo creo que gana por goleada el romano. El término moro, pregunta controvertida, ¿el término moro está bien empleado? Sí. Sí, está bien empleado. Además, es un término que viene del latín, ¿eh? Que la gente no crea que es un invento de cuatro energúmenos hispanos. Me gusta, por cierto, que en el libro al principio, porque es un hecho que yo desconocía bastante, pero el de Mauritania, seguramente lo diga mal, Mauritania, Tingitania, me gusta bastante cuando rescatas este hecho, porque muchas veces se desconoce, ¿no? Que esa parte del norte de África perteneció a Hispania. Eso es un hecho que me parece bastante curioso. Sí, bueno, pero está en la órbita del mundo visigodo. Está en la órbita del mundo visigodo, claro. Siguiente, Marruecos y sus reclamaciones. ¿Podríamos establecer semejanzas con López Obrador reclamando las culturas prehispánicas? Bueno, claro, todo el mundo que tiene un proyecto expansivo, o bueno, en el caso de López Obrador no es expansivo, pero bueno, en el de Marruecos es evidente que lo es, pues busca en el pasado legitimaciones. Pero bueno, también lo hicieron los cristianos en aquellas crónicas, ¿no? De la pérdida y restauración y tal. Bueno, Marruecos fantasea con ser heredera del mundo almorávide y bueno, y de algún modo todo el Islam. Es decir, cuando uno se acuerda de lo que dijo Bin Laden, pues evidentemente hablaba de la tragedia de Al-Ándalus, es decir, como un territorio perdido de los pocos que se han recuperado frente al Islam. España se construye frente al Islam. Eso es una tesis polémica, pero yo creo que acertada. ¿Dirías, Iván, que este es uno de los, o el libro más complicado al que te has enfrentado? Pues yo te diría que el de Torquemada me dio más dolores de cabeza. El de Porque había menos documentación, porque al fin y al cabo vuelvo un poco a las tesis de antes, ¿no? Que tú trabajas, yo tampoco he viajado, pues alguno dudaba, no he viajado a una mazmorra inquisitorial nunca, ¿no? A eso, he estado en algunos sitios pertenecientes a la Inquisición, pero no he viajado al siglo XV, por ejemplo, ¿no? No, aquel me dio más guerra porque había, claro, era también otro encargo ligado a una figura identificada, pero de la cual los datos personales, fehacientes y biográficos eran muy escasos. Entonces te obligan a redirigir el trabajo, lo cual a veces es muy satisfactorio, pero que me hizo, como dicen en Andalucía, pasar muchas fatiguitas. ¿Tienes pensado algún nuevo libro, algún nuevo tema que te gustaría tocar? ¿Hay algo que te llame la atención, que pienses que no has tocado y que te gustaría? Bueno, creo que me van a obligar a tocar pronto algún otro tema, pero no puedo decir todavía.
Me imagino, me imagino. Ya me imagino. Pues te voy a dejar, Iván, porque la entrevista ha ido súper bien. Te voy a dejar un minutillo para que nos cuentes por qué la gente debería comprar el libro Reconquista la construcción de España. Por qué la gente debería ir a comprarlo? Bueno, pues ¿por qué la gente debería ir a comprarlo o a leerlo, ¿no? Pues, hombre, pues yo lo que he tratado, es de hacer un trabajo lo más riguroso posible, lo más equilibrado posible. Eh, Creo que las tesis que mantengo eh, son comprensibles y creo que se ajustan en gran medida a la realidad y bueno, pues esas serían las recomendaciones. Claro, hablar del libro de uno mismo pues te obliga a hacerte un Paco Umbral, ¿no? Y es un poco incómodo, ¿no? Pues nada, que lo lean, que lo compren y por motivos de todo tipo, ¿no? Que ya la última, Iván, ¿tú prefieres calificar a este periodo como restauración o como reconquista? Porque veo que utilizas mucho la palabra restauración, el término. ¿Cómo te gusta a ti más calificar este periodo? Reconquista. Y Reconquista. sobre todo después de la polémica en la que estamos ahora inmersos, con mucho mayor motivo. Porque ahora te están señalando. Vi un artículo, ¿no?, en El País que te señalaron directamente. Además, no habías ni publicado el libro. Te señalaron directamente. Pero sí, además imagino que ya estás acostumbrado a las críticas, ¿no? O sea, que no es algo que no te da miedo todo esto, imagino, claro. No, bueno, son inherentes, o sea, cuando todos los trabajos públicos, todo lo que uno publica, pues está sujeto a crítica, como es lógico, y en lo que se refiere a lo tocante a la historia, pues asumo que todo está metido en una controversia total, porque como en España estamos en esta situación, sí, aquello fue muy curioso porque yo ni había sacado el libro, entonces recibí críticas del libro, que a no ser que se hubiera metido en mi ordenador, creo que no lo podían haber leído, incluso la portada también me llevó a alguna invectiva, ¿no? Pero bueno, pues son cosas de esta actividad que llevamos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Iván, por haberme aceptado esta entrevista en Trinchas Ocultas. Ha sido un auténtico placer cerrar el círculo, porque comenzaste aquí abriendo el canal. Bueno, no lo Sí. cierras porque no creo que cierre el canal después de esta entrevista, o eso No, espero. espero que no. Pero quién sabe, si en algún futuro quiero cerrarlo, te aseguro que vas a ser el que cierre el círculo aquí en el canal. Espero que pase mucho tiempo. Perfecto, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muy bien, Javier, un abrazo. Desde aquí, muchísimas gracias a Iván Vélez por aceptar la entrevista. Espero que os haya gustado y habéis aprendido más sobre esa famosa reconquista que ya hemos hablado también y hemos debatido sobre el término, si realmente está bien acuñado. Muchísimas gracias, pueden comentar, pueden dejar su like, pueden compartir el vídeo y todo esto ayuda un montón a que Trincheras Ocultas siga creciendo.